Entonces, les decía que la fisiología es el funcionamiento del organismo humano. Ustedes están habilitados para comprender el funcionamiento del organismo humano porque ustedes tienen conocimientos previos de anatomía e histología y además que esta se encuentra ampliamente vinculada con la bioquímica y con la biofísica. Entonces, están habilitados para el conocimiento del funcionamiento del organismo. Toda separación que hacemos entre circulación, neurofisiología, sangre, respiración, funciones endocrinas, renales, etc., es artificial. Porque el organismo funciona como una unidad existencial indivisible y por tanto única. Pero claro, hay que, por métodos de estudios, vamos separando las cosas, pero la idea es la integración. Hay libros, sobre todo últimamente, que están saliendo, en la que dice el trabajo del estudiante es integrar todo lo que va aprendiendo, porque todo está conectado. Entonces, si uno hace una serie de compartimentos estancos, entonces está perdiendo la fisiología en su conjunto. Y además existe el riesgo de ir olvidando porque uno va segmentando las cosas y no va conectándolas. Cuando todo está más conectado, entonces el conocimiento es permanente, ¿cierto? Porque está regido por una lógica del funcionamiento del organismo humano. En sus orígenes, la vida se inició en el mar primigenio, ¿verdad? Que tenía una composición especial. Y luego de una serie de teorías sobre el origen de la vida, la clave está en comprender en la creación o el surgimiento de las membranas, porque la aislaba del resto del ambiente en el que se encontraba. Entonces ahí hay un principio de autonomía. Y naturalmente tiene que interactuar con el medio en el que se encuentra, que generalmente es un medio hostil. Porque hay más oxígeno, menos oxígeno, hay temperaturas elevadas, temperaturas bajas, hay más recursos a los cuales apelar, hay otros menos recursos. Entonces empieza el ser vivo a asumir el control, el autocontrol de su funcionamiento. Y en consecuencia empieza a tener cierto grado de independencia, cierto grado de autonomía. Y eso es lo que caracteriza la vida. La autonomía, pero una de las grandes características es que además la reproducción es muy importante porque la vida ha sido comparada con una sucesión de eslabones, ¿es verdad?, en la que hay algo que Spencer, que era un famoso fisiólogo, decía, ¿qué es ese algo que une a todo esto? Y él le llamó el elan vital. ¿Y qué es el elan vital? Los filósofos se adelantan a los acontecimientos. El elan vital, entonces, el ADN, el que habla a todo el mundo. Hubo una época que nadie tenía idea de lo que era el ácido desoxirribonucleico. Esto ya los chicos de primaria conocen en la época en la que vivimos. En consecuencia, es la transferencia de la información de generación a generación la que hace que, en cierto modo, la vida, el sueño de la humanidad, la vida sea eterna. Hasta donde sepamos. Porque no olviden ustedes que ha habido muchas especies humanas que han desaparecido y la nuestra ha sido la única que ha subsistido. En consecuencia, porque estaba mejor dotada
para sostenerse y para progresar. Y en la medida en que mejoraba la alimentación, mejoraba también la expansión del cerebro. De manera que esa evolución del cerebro ha ido, no se nota, porque si ustedes hacen estudios de los cráneos que han estudiado la anatomía desde los orígenes de la humanidad, los cráneos son pequeñísimas, caras grandes. Pero resulta que en la medida que empezó la cocción y el acceso a los alimentos, se expandió el cráneo, se expandió el cerebro, de manera que la historia de la civilización no es otra cosa que la historia de la evolución del cerebro, y particularmente de su lóbulo frontal, que es donde está el centro del habla y además del pensamiento abstracto, el lóbulo, sobre todo el área prefrontal. ¿Verdad? Alguna vez les comento a mis compañeros de los grupos que yo manejo que el cerebro ha sido concebido por algunos como 3 cerebros. Un cerebro que está representado por el tallo cerebral, donde están las funciones vitales, y la médula espinal que viene a su continuación, que es de los dinosaurios. Luego aparecieron los mamíferos, el sistema límbico, y habían emociones, ira, miedo, emoción hedónica, sexualidad. Y luego ya aparece el neocórtex, donde existe la capacidad del individuo de elaborar ideas, de inventar, de crear. Y esa ya es la parte sublime, digámoslo así, de la especie humana, que es la inteligencia. Es decir, la capacidad de comprender, la capacidad de criticar, ¿verdad? Y la capacidad de crear. Entonces, esa es la inteligencia. Entonces, ese señor es muy inteligente, porque comprende las cosas. Es muy creativo, es hombre ejecutivo o mujer ejecutiva. Por tanto, estas son las características que nos ha llevado donde actualmente estamos. Ahora bien, yo hablaba de sus orígenes, la vida estaba en el protozoario, que todavía existe, que son células unicelulares, que tienen que interactuar con el medio. La reproducción, la nutrición, la motilidad, la adaptabilidad al medio, fueron todas las características que aseguraron que la vida empiece a expandirse. Para mantener su contacto con el medio en el que se encontraba, que era el mar primigenio. Pero con la evolución de las especies y entre ellas de la nuestra, que somos seres pluricelulares, no teníamos el mar en el que estaba la célula primigenia. Y nos trajimos el mar. Cuando los animales acuáticos que se volvieron terrestres, se trajeron el mar. Y ese mar interior es el líquido extracelular, que según algunos es muy parecido, sino idéntico, al mar primigenio. Entonces nos trajimos el mar, agua salada con una serie de componentes. Pero el agua que se encuentra, y al que llamamos el LEC, que no es otra cosa que el agua que está bañando a las células o que se en los intersticios o que está circulando por los vasos, tiene que mantenerse dentro de ciertos límites en su volumen, por ejemplo, que sé yo, agua, tiene que haber, qué sé, 40 litros extra e intracelular, total, ¿verdad? Tiene que guardar el agua corporal total y el LEC, sería el total, ¿verdad? Y el LEC sería la parte intersticial y la parte circulante, la sangre que está circulando, la linfa que está circulando. Entonces, esta agua que está circulando tiene una serie de sustancias que están adentro, que son aminoácidos, son grasas, son proteínas, es glucosa, qué sé yo, son hormonas, son electrolitos. Entre ellos el hidrógeno, el potasio, qué sé yo, el calcio, que tienen que estar en proporciones adecuadas.
Y a eso le llamamos la homeostasis. Yo he visto que hay una gran confusión incluso entre médicos de lo que significa la homeostasis. Homeostasis no quiere decir equilibrio, como todos creen. Homeostasis significa mantener desequilibrios dentro de ciertos límites. ¿Es verdad? Un pH tiene que estar entre 7.36 y 7.42. Promedio, digamos, 52, 7.4. El sodio tiene que estar dentro de ciertos límites. El agua tiene que estar dentro de ciertos límites. ¿Cómo lo manejamos al agua? El agua lo manejamos ingiriendo agua. Es verdad. Muy poquito de agua endógena o agua de oxidación. Muy poquito a nivel del ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa. Muy poquito de agua endógena. Y además, esa agua es el vehículo, es el solvente universal que está circulando. Y es donde se realizan las operaciones químicas. Ese conjunto de reacciones químicas es lo que llamamos metabolismo. Todas las reacciones químicas que se operan en el organismo son el metabolismo, una serie de transformaciones que se están operando. Y el agua además vamos a eliminar por la respiración, por los poros, etc. Y por la orina y por las heces fecales. Por lo tanto, tiene que haber lo que se llama en física el equilibrio de masas. El ingreso tiene que ser igual al egreso, como en economía, ¿verdad? Si el egreso aumenta, como es la crisis actual de Bolivia, sin ingresos es una catástrofe. Eso se llama deshidratación. Y uno de los trabajos que hacen las enfermeras en la terapia intensiva es contabilizar diariamente ingresos y egresos de agua. ¿Qué tal? Porque si ingresó más, se está sobrehidratando. Alguna vez hemos visto pacientes con sobrehidratación en los que se produce un edema porque les están pasando el goteo de forma indiscriminada y naturalmente va a producir un edema cerebral y va a haber convulsiones, coma, etc. O está perdiendo agua y no se le está reponiendo en la misma cuantía. Y en consecuencia está entrando en un cuadro de deshidratación. Entonces el balance, ¿no?, se mueve así, no es fijo, porque ya saben ustedes que el creador del concepto de medio interno, de líquido extracelular, fue Claudio Bernat, era un francés del siglo XIX que habló de la fijeza, la fixité du milieu intérieur, decía él en francés, la fijeza del medio interno. O sea, todas estas cifras estaban fijas. Eso pensaba él. Pero después vino Kahn, que fue otro fisiólogo, esta vez ya del siglo XX, que era un francés norteamericano, que dijo no es fijo, hay una homeostasis. Y vienen otros modelos y dicen tampoco es esta estabilidad relativa, es una homeodinámica, se está moviendo permanentemente. En consecuencia, actualmente la tendencia es hablar de homeodinámica. Bueno, lo mismo pasa con el sodio, lo mismo pasa con el potasio, etc. ¿Qué creen ustedes que hacen los médicos de la terapia intensiva? Están manejando agua, manejan sodio, manejan potasio, manejan cloro, manejan bicarbonato, manejan hidrogeniones. Ese es el trabajo que hacen ellos. Entonces, el mantenimiento del medio interno es formidable porque las alteraciones del líquido extracelular es lo que llamamos enfermedad. Eso lo llamamos enfermedad, porque hay una alteración total de las funciones del individuo. Por eso es que actualmente la medicina progresa de una forma extraordinaria, porque se pueden tomar incluso a las hormonas en plasma. Una de las grandes características de la vida es la autorregulación en consecuencia. Una autorregulación